Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Pueden sentarse, es una bendición estar aquí reunidos. Bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes y, como siempre, a nuestros hermanos en la distancia también, bienvenidos. Damos gracias a Dios por los músicos, ¿verdad? Los cantantes, Dios los bendiga a todos. Que el Señor siga multiplicándoles ese oído musical. ¿Dicen amén? Mi esposa les manda saludos. Está recuperándose de una gripa, pero buena. No, por no decir mala, ¿verdad? Porque la gripa es buena. Es un proceso del cuerpo, gloria a Dios. Pero ha quedado con un poco de tos y no quería estar aquí tosiendo, pero gracias a Dios aquí está, de cualquier manera, apoyándome, mi familia, mis hijos y sobre todo el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo, llenándonos, dándonos la fortaleza. Y yo ruego al Señor que sea con cada uno de ustedes también. Hace días pedimos la oración por una pequeñita, se me olvida su apellido, pero era Estrellita. Hay que seguir orando. Y también entre mi familia, pues ya no sé ni cómo llamarle a mis familiares, porque ya saben, mi hermano o mi hermana se casa, tiene hijos, sus hijos se casan, tiene otros hijos, y ya ni conozco a algunos hermanos. Pero hay uno que hemos estado orando en especial en estos días, Miguel Ángel, y oramos por él, dicen amén. Fue intervenido del cerebro y esperamos que el Señor lo saque victorioso, y oramos por toda la familia, ¿verdad? Y entiendo que es un sobrino, el papá de esta criatura, y yo ruego a Dios que mis sobrinos se recuerden que nos acercamos al lugar correcto, a Dios, dicen amén, a pedirle al Señor. El Salmo 78, David nos dice que hay un reclamo de parte de Dios porque los padres fueron contumaces, se olvidaron, pero está haciendo un llamado a que ahora la generación de los que vienen y los que van a nacer, que aprendan a confiar en Dios, dicen amén. Y esa es tarea de nosotros, los padres, los abuelos, para que las siguientes generaciones aprendan a confiar en el Señor. Cuando logramos que esto quede en sus corazones, estamos dejando a nuestra familia en las mejores manos, asegurados para una vida victoriosa aquí y una vida eterna también. ¿Cuántos dicen amén? Así que oramos por todas las familias, ¿verdad? Cualquier otra necesidad que usted conozca, no piense solamente que porque no la puso aquí en oración, Dios no la va a escuchar. Usted tiene autoridad, tiene esa confianza para interceder por otros también, dicen amén. Nunca se frustre porque usted no puso una petición aquí, sino usted levántese y créale al Señor y ore, interceda, dicen amén. Y cuando oiga de alguna necesidad expuesta, pues únase, ore y ore como si fuera su familia, porque en realidad todos los creyentes somos familia de Dios. Cristo ha hecho posible esto. ¿Dicen amén, hermanos? Muy bien, vamos a continuar con la palabra en este día. Y quiero solo dar el primer anuncio para que se vayan preparando. El día 25 de mayo próximo, esperamos que Dios nos dé la vida para entonces. Nuestra hermana Laura va a estar recordándoles esta fecha. Próximo día 25 de mayo se reabre la capilla a los cultos de los miércoles. Gloria a Dios. ¿De qué estamos hablando? Que nos vamos a reunir los miércoles ahí, ¿verdad? Y a nuestros hermanos que nos veían por los medios los miércoles, pues vamos a tener que despedirnos los miércoles de los medios, amén. Pero vamos a continuar los domingos transmitiendo, y ya a partir de miércoles 25 de mayo, entonces en presencia aquí en la capilla, cuidándonos, obedeciendo, dicen amén, teniendo los cuidados, y vamos a continuar.
Y aunque mis hermanos ya anunciaron, sigo insistiendo, iglesia, usted quiere servir a Dios, envuélvase en las tareas. No vaya a ser como alguien que un día me dijo, dice, pastor, yo quería participar en algo, pero no he podido hablar con usted. Le digo, es que no necesita hablar conmigo. Ahí están los encargados, ahí está la oficina, ahí están los hermanos en la puerta. Solo usted dispóngase y envuélvase en la tarea. Ser cristiano es tener nuestra fe en el Señor, dicen amén, y comportarnos como Cristo. Y nuestra vida diaria es orar unos por otros. Estar listos para ofrecer un mensaje a alguna persona, amigo, en cualquier lugar. Y estar dispuestos para envolvernos en las actividades como iglesia, como en grupo, en la iglesia local. Así que ya oyeron el anuncio, solo quiero reforzarlo. Cada fin de mes, último sábado de mes, los hermanos se juntan el viernes por la noche a hacer lo que van a entregar de despensa. El día siguiente, sábado en la mañana, 9 de la mañana, vienen para ofrecer sus manos y repartir comida. Y de la gente que está llegando, de los que estamos allí, usted puede hacer una oración cuando los encargados le digan, esa persona quiere una oración, se acerca al carro y usted le hace una oración. Yo llamo a eso una oración de oficio. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos sirviendo y para orar por alguien, hay que hacer una oración cortita. No como en la iglesia los hermanos, sino una oración cortita para que la persona que nos está oyendo entienda qué es lo que estamos pidiendo para ella y su familia. ¿Dicen amén? Entonces, bien cuidadosos al hacer esa oración y de esa manera oramos por la persona. En la oración incluimos a su familia, la necesidad que se presentó y pedimos la bendición por ellos. Sencillo, ¿dicen amén? Y poco a poco usted se desarrolla cada vez más y las personas nuevas se van con una palabra de esperanza y sobre todo una oración del pueblo del Señor. Hermanos, es tiempo que después de esta pandemia nos levantemos con más entusiasmo, ¿dicen amén? Créalo, tenemos mucho que dar, solo sáquelo de usted. Piense en lo recibido, en las bendiciones, en los cuidados del Señor. Hermano, estamos endeudados, como dijo Pablo, y nos debemos a un mundo para darles el mensaje. Así que gracias a Dios por todos los colaboradores que ya de planta están aquí sirviendo, pero necesitamos más ayudas. Así que no nos olvidemos de orar por la iglesia en Benin, tampoco nos olvidemos de orar por la iglesia en Cuba. ¿Dicen amén? Hemos estado hablando un poco de Cuba, pero vamos a retomar de estar comunicándoles cómo están las cosas de antemano en estos meses que vienen. Si de pronto oye que el pastor tuvo que salir, en cuanto abran la entrada a Cuba, que Dios me dé la vida para regresar y retomar. Recuérdense que estamos apoyando una obra que ya pertenece al Señor, pero también aquí. ¿Alguien se recuerda cómo se llama el pueblo? ¿Les ayudo? Pestana, gloria a Dios. ¿Lo podemos repetir? ¿Cómo se llama el pueblo? El pastor Vladimir, dice el amén. Vladimir Palma, ¿lo pueden repetir? Hay que seguir orando por este pastor joven, por ese pueblo de Pestana. Y en cuanto el Señor nos permita que se abra el vuelo para Cuba, estaremos visitando. Y si alguno está animado, empieza a echarle al cochinito y sirve que no me voy solo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya nadie dijo amén? Pero nomás les dicen de Cancún y las playas y todos dicen amén, ¿verdad? No se crean, están libres de ir a donde ustedes gusten, pero sigue la invitación en pie. Vamos a bendecir a otros. ¿Dicen amén? Muy bien, vamos a ir a la palabra y estamos todavía cantando y celebrando la resurrección de Cristo y siempre lo haremos. ¿Dicen amén? Porque nuestra fe está fundada precisamente en Jesucristo, el Hijo de Dios,
el mediador entre Dios y los hombres, el que hizo posible nuestra salvación. Así que quiero continuar y como siempre listo con sus notas para que haga su tarea en casa y lea algunas cosas. Recuerde que los 4 evangelios marcan diferentes cositas, pero muy importantes, desde el arresto del Señor, su crucifixión, pero también su resurrección y la continuación de todo esto. ¿Dicen amén? Así que mantenga ese panorama en su mente, en su corazón, y en esta tarde vamos a ver algo muy importante que sucedió inmediatamente después de la resurrección. Encontramos a 3 mujeres en el capítulo 16 de Marcos, en el verso 1, 3 mujeres, María Magdalena y María la madre de Jacob y Salomé. El Señor había muerto. Estas mujeres fueron bendecidas. Dios bendiga a las mujeres, siempre han marcado una delantera en muchas cosas en la obra del Señor. Denle unas palmas fuertes al Señor por las mujeres. Ellas vinieron con la intención de ungir el cuerpo del Señor en la tumba, el primer día de la semana. Pero datos muy importantes, se habían detenido para comprar especias aromáticas para ungir al Señor. Siempre con esos detalles, hermanas, aquí les voy a desinflar un poquito, Les voy a poner un alfiler, que se salga el airecito. Sí, porque a veces se me esponjan mucho, ¿verdad? Las hermanas. Dios les ha dado una capacidad tremenda en muchas formas y maneras. Son muy detallistas. Pero ese detalle de marcar cosas no solo viene de algo que usted por naturaleza de mujer tenga, sino es lo que Dios ha puesto en la mujer. ¿Dicen amén? Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, viene de Dios. Entonces, ellas se detienen y compran especias y quieren venir a ungir el cuerpo del Señor. Ya todo esto nos dice mucho. Nada las detiene. Lo que para muchos es tragedia, murió Jesús, se acabó, se terminó todo, y que aún los mismos discípulos empezaron a dispersarse, o sea, aquí se acabó todo. Pedro expresó y dijo, bueno, yo me voy a pescar otra vez. De allá me llamó y pues no sé hacer más nada que eso, así que de allá me regreso. Otros que no tenían tampoco decisión dijeron, nos vamos contigo. Y las cosas empezaron a pintar como de que pues, ahí terminó todo. Pero glorioso el Señor, dicen amén, que después de resucitar, pues vemos en la Biblia que se quedó 40 días más para volver a reenfocar a sus discípulos. ¿No se gozan por ello? Así que lo que para nosotros parece tragedia, Dios tiene un plan B para retomar su interés por ti y por mí. Nunca des por terminada la obra de Dios. El Señor trabaja. Cristo Jesús trabaja y su Padre también. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, que tú y yo nos desanimemos y pongamos pausa es una cosa, pero no incluyas a Dios. Dios no tiene que ver en tu estado de ánimo, en tu flaqueza, en el fracaso que tuvimos y que lo declaramos como un fracaso permanente para vivir fracasados. No, señores, un fracaso es una situación, un momento, unos días, no determina una vida permanente en fracaso. Hay gente que por un fracaso agarra y parece que se escribe aquí en la frente, soy un fracasado, y empiezan a vivir así, y a caminar así, con los hombros caídos. Pero gracias al Señor que la Biblia nos invita a estar firmes. ¿Cuántos dicen amén? Fírmese del Señor, siempre hacia adelante. Nada detuvo a estas mujeres
Y nos encontramos en ese capítulo, si usted lo va a leer en casa, apunte por favor y gócese. Ellas, al llegar al sepulcro, traían otra preocupación. ¿Quién va a remover la piedra? Sorpresa, cuando llegaron, la piedra estaba removida. Y la Biblia dice piedra muy grande. Así que llegaron y sorpresa, estaba un joven y habló con ellas. El que estaba aquí ya no está, ha resucitado. Inmediatamente les dio un encargo. Digan a los discípulos, quiero que note el punto y aparte, digan a sus discípulos que los verá en Galilea. Y cuando usa la palabra digan a sus discípulos, dice plural, y añade, y díganle a Pedro. Y esto es lo que quiero dejar en su corazón en esta tarde. ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué no lo incluyó en general? Bueno, yo quiero decirte que abras tu corazón y permitas que el Espíritu Santo empiece a tocar nuestras vidas, abra nuestro entendimiento, porque aquí ahora mismo, tanto los que estamos sentados como en la distancia, mis hermanos que nos ven, en algún momento todos hemos jugado el papel de Pedro. Vamos a verlo. Dios honrando la confianza, el enfoque que traen estas mujeres, porque no venían pensando, pues ya para qué, ella se murió, nos bendijo, sobre todo María Magdalena, una mujer liberada, una vida transformada. Tal vez alguien le dijo, ¿a qué vas? Pues voy con María y con Salomé, voy allá a la tumba, ¿a qué? Vamos a ungir el cuerpo de Jesús, ¿para qué? Ya se murió, no lo ve, ¿ya para qué? No, yo voy. ¿Por qué? Porque había gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Está bien, murió, pero mi vida fue transformada. Aquí hay una verdad en mi vida y esa no se detiene, va a continuar. Y ahí estaban. Y Dios, que conoce la vida y el corazón, responde a esto y les permite ser las primeras en darse cuenta del glorioso momento de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Dile a los discípulos, díganle, y a Pedro, que allí en Galilea, allí los veré. Vamos a recordar por un momento algunos detalles de Pedro. Primero encontramos que el Señor los llamó. Y dejando las redes le siguieron al Señor. Eso está en Lucas capítulo 5, verso 11. Yo ruego hoy que también hoy muchos dejemos las redes, pero en los momentos que necesitamos ocuparnos en las cosas de Dios. ¿Dicen amén? Son otro tipo de redes, ¿verdad? Ya saben cuál redes estoy hablando, ¿verdad? Ese fue el primer llamado del Señor. Y entre ellos estaba Pedro y le siguieron. Qué privilegio de Pedro y de los discípulos que Jesús se detiene para llamarlos y les ofrece una declaración. Ya no serán pescadores de peces, serán pescadores. Yo os haré pescadores de hombres. Y empieza el proceso, empieza la escuela. Y vemos grandes avances. Al poco tiempo el Señor habla con ellos y nos damos cuenta que les empieza a anunciar en determinado momento que Él va a padecer. Eso lo encontramos en Mateo 16. Puede apuntarlo y dedicarse a la lectura del capítulo 16 de Mateo. Y recuerden que mencioné, el grupo con el que más el Señor se enfrentó fue sumo sacerdote, sacerdotes principales y ancianos, los escribas también. Era un grupito, era una bandita.
Y el Señor les había dicho en el capítulo 16 que iba a resucitar al tercer día. Ya lo estaba diciendo. Pero inmediatamente en este capítulo, cuando el Señor habla de que va a padecer y va a ser entregado, inmediatamente encontramos que Pedro, escuche bien por favor, detalles que hay que notar. Pedro era muy hablantín y atrevido, y muchas veces atrabancado, y lo hizo. Pero en esta ocasión, cuando él oye la primera vez, dice que llama aparta a él al Señor. Es como si están todos y el Señor está hablándole a todos y de pronto, ay Señor, ¿me permites un segundito? Y se lo lleva aparte. Y empieza, dice la Escritura, la palabra que usa es, comenzó a reconvenirle al Señor. Suena bonito. Oye Señor, ten compasión de ti, que no te acontezca esto. E inmediatamente el Señor, usted lo ve en el capítulo 16, verso 23, el Señor le dice, ya no Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Bueno, ahí está siendo reprendido. Mientras que en Marcos capítulo 10, verso 28 al 31, vemos otro momento diferente de Pedro, donde le está diciendo al Señor, todo lo dejé por seguirte. Así era Pedro. Ahí mismo del capítulo 6, verso 23, dice, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero luego vamos a Marcos 10, 28 al 31, y dice que todo lo dejó por seguirle. ¿En qué tono lo diría? No lo vemos exactamente, pero entendemos cuando el Señor inmediatamente le contesta y le dice varias cosas, pero quiero mostrarle solamente las palabras fuertes. Y el Señor le está diciendo, no hay ninguno que deje todo por seguirme y este evangelio, que no reciba 100 veces más lo que dejó. Y menciona hogar, familia, todo lo que tú dejes por mí, por el evangelio, no hay ninguno que no reciba 100 veces más. Y luego enfatiza algo, aquí ahora, aquí en la hora, en la vida material, y añade, y todavía en la vida eterna. En otras palabras, hermanos, en Cristo no se pierde. ¿Cuántos dicen amén? La mejor inversión de nuestra vida es invertir nuestra vida en Cristo Jesús. Así que ahí estamos viendo un Pedro de que primero estamos viéndolo, Señor, ten compasión de ti que no te acontezca. Y él piensa que con esto que le dijo en privado al Señor se quedó bien, pero el Señor le dice, no, Satanás, eres tropiezo. Y hay otra, pero esa no le voy a la Escritura, esa usted la va a buscar. Esa es para meternos en la palabra. Era muy ocurrente Pedro. La otra es que el Señor pregunta, ¿quién soy yo? Esa la tiene que buscar. Alguien dijo, bueno, dicen que eres Elías. Sí, pero ¿qué ustedes dicen? ¿Qué creen ustedes que soy? Y se levanta Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí le pegó al blanco muy bien. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo felicitó. Bienaventurado Pedro, porque lo que acabas de decir no te reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que yo estoy tratando de explicar a usted, que muchas veces nosotros como nos comportamos como Pedro, a veces le pegamos al blanco, andamos bien espirituales, pero otros días andamos estrellándonos. De pronto actuamos bien espirituales y de pronto pecho tierra. Y como dijo un hermano que le decíamos, hermano, compórtate, te están viendo los demás, me vale. Y en el culto, hermano, creo que estás brincando de más. No le hace que todos vean cómo se alegra uno en el Señor. Bien grato, pero es que las dos cosas tienen que estar balanceadas.
Leí algo en el Chisme Book esta semana, tal vez alguien lo leyó, lo vio, dice, el domingo saltas y brincas y alabas a Dios en la iglesia, entre semana te olvidas de eso y te escondes de ser cristiano. Bueno, son cosillas de las redes, ¿no? Pero que es bueno reflexionar. ¿Cuántos dicen amén? Es bueno reflexionar. Muy bien, entonces estamos viendo un Pedro que es como elevador. Sin embargo, todas estas cosas que vimos en su transcurso, en su proceso de escuela con el Señor, estos 3 años y medio, fueron muchos. Por ejemplo, podemos ver en Mateo 26, 33, que el Señor les anunció que se acercaba el momento de su aprehensión y su muerte. Y Pedro contestó inmediatamente, aunque se escandalicen de ti todos. Esa es una versión, aunque se escandalicen. Hay otra versión que dice, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Esta dice, aunque se escandalicen de ti, yo nunca. Y el Señor lo corrige. Dice, mira Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mucha gente no ha entendido antes que el gallo cante. Si quiere entender bien esta escritura, acompáñame a la Tortuga, Jalisco. Ahí nos despiertan los gallos tempranito. Mira qué bonito despertador todos los días. No nomás es el gallo, es el burro, los pajaritos, el zumbido del río, es glorioso. Lo que el Señor está diciendo es que el gallo va a cantar al amanecer, en la mañana. Pero antes de que llegue esa hora, tú ya me negaste 3 veces. Y es que anteriormente estamos viendo a Pedro, que en Lucas capítulo 22, 54, cuando arrestaron al Señor, Pedro miró cómo se lo llevaron y siguió al Señor de lejos. Ya desde ahí empezó. Más tarde lo vemos tratando de estar cerca donde el Señor había sido llevado a la casa del sumo sacerdote. Y estamos hablando, antes que el gallo cante, estamos hablando del proceso de la noche, antes. Y para eso vamos a decir que ya era medianoche, quizás madrugada. Y de pronto Pedro anda escondido allí, pero oiga, hace frío en las noches, sobre todo en tiempo de frío. Y de pronto ahí la gente alrededor de la casa del sumo sacerdote, alguien prendió leña para calentarse, ya saben, en la fogata todos calentándose. Y pues Pedro vio la oportunidad y se acercó. Vamos a ponerlo así, se acercó a calentarse con fuego equivocado. Pedro no solo tenía el frío por fuera, pero estaba sintiendo el frío por dentro. Porque lo había dicho, quebró su voto. Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. En esa escritura usted va a encontrar que lo negó. No quiso ser identificado como compañero de Jesús, discípulo de Jesús. Negó, no lo conozco. Y aunque le dijeron, hablas como ellos, eres una muchacha, una sirvienta, una criada, cuando se acercó lo vio y le dijo, tú andabas con ella. Y rotundamente lo negó. Y el momento se acercaba que cantara el gallo. Porque el gallo canta antes del amanecer. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando se dio cuenta que había quebrado todo. Yo quiero que me acompañe para que piensen esto. No solo a Pedro, pero a ti y a mí nos llamó. A ti y a mí toda esta vida ha sido una escuela. Hemos visto su manifestación. Hemos llorado con Él, hemos presentado nuestras necesidades. Dios ha respondido, ha tenido misericordia. El sustento, el vestido, la casa donde vivimos, todo ha sido provisto por Él. ¿Cuántos dicen amén?
Y estamos bien endeudados porque hemos sido llenos de bendiciones, a manos llenas. Nos corona de favores y misericordias. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Pedro está llorando amargamente, que oyó el gallo cantar y todo lo que el Señor advirtió, ahí estaba, él se dio cuenta, eché a perder todo. ¿Cómo es posible mi antes y mi hoy? Y todo se ha ido en un momento. Cuando estamos así, nos parecemos mucho a Pedro porque nos queremos calentar con cualquier fuego equivocado. Nos hace falta el fuego del compañerismo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hay muchos creyentes calentándose en otros grupos. No tengan temor, digan amén. Y al igual que Pedro, ahí no hay nadie que los identifique en esa reunión equivocada, pero el Espíritu Santo sí los redarguye. Y tristemente, si alguien les pregunta algo, lo niegan. Una de mis hijas le preguntaban, ¿tú eres cristiana? No, mis padres practican eso, yo no. Pero a los años el Señor le puso una llave de amor, ¿verdad? Porque el Señor corrige el pecado con misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando se dio cuenta, entonces ya empezó a aclarar, no, sí, Dios es bueno, Dios es fiel. Pero en situaciones nos hemos hallado como Pedro, negando, calentándonos con fuegos equivocados, con grupos equivocados. No es que no tenemos que juntarnos con la gente, claro que sí. El ejemplo de Jesús lo vemos, se sentaba a comer con pecadores, pero marcaba la diferencia. Lo que pasa es que hoy muchos se juntan con grupos, pero no para hablar del Señor, sino participar de los, ahora sí que el libertinaje. El mundo es bueno para invitarte a un ambiente desenfrenado. Y allá en nuestra soledad, muchas veces, al igual que Pedro, lloramos amargamente. Yo quiero decirte, Dios nos ha librado de esta pandemia a más de uno y de los presentes. ¿Cuántos dicen amén? Me incluyo con ustedes. Mi familia, mi hogar hubo ataque también. Pero mirar hoy, estar aquí, es una bondad y una misericordia del Señor. ¿Cómo negarle? ¿Cómo escondernos? ¿Cómo decir que esto no es así? En otras palabras, cuando Pedro está experimentando y que está llorando amargamente, él se está acordando de todas estas cosas. Lucas 22:58 es donde llora amargamente. Y ahora ese lloro quiere decir que se siente fuera de lugar, se siente que el que lo llamó a ese grupo de discípulos, ahora dentro de él está una serie de pensamientos: estoy descalificado, soy un desertor, fallé, y esto ya no tiene sentido. Y por eso cuando usted lee los evangelios, le encargo que lea cuando él decide irse a pescar nuevamente. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay una corriente muy fuerte en estos días, y hay promoción de la iglesia popular tratando de recuperar a todos sus creyentes de antes, y les están pidiendo que regresen. ¿Alguien ha oído ese comercial? Pues pongan atención, ahí están los medios, y están muchas maneras. Es decir, vénganse a Egipto otra vez. Yo pregunto, ¿cuántos quieren regresarse a Egipto? Levanten su mano. Qué bueno que no se levantó ni uno. ¿Cuántos quieren continuar con rumbo a tierra de Canaán? Hay que continuar, dicen amén, hermanos. Pedro, al decir me vuelvo a pescar, él está hablando del antes, de donde fue llamado, quiere regresarse allá. Entonces, ¿por qué esa curiosidad que está en nosotros de preguntarle al ángel que le dijo a las mujeres: vayan a los discípulos y díganle a todos que en Galilea los verá, y díganle a Pedro?
¿Por qué el énfasis de Pedro? Porque, vuelvo a repetir, más de una vez usted y yo nos hemos sentido como Pedro. Estar mirando cómo es posible que desperdicié todo y que en mi mente tan pequeñita diga, me regreso mejor, esto ya no sirvió, ya no hay que continuar. La mente traiciona. Otra cosa curiosa que miré en los medios, está en cierto lugar una abejita de las que se paran en las flores, y está parada frente a una mosca. Si alguien lo vio, pues más levante la mano. Y supuestamente están platicando. Y la abejita le está tratando de convencer a la mosca, vente a parar en las flores, está mejor acá que en la basura. Y esto me recordó que pues, hay gente que dice, parece que tienes cerebro de mosca. Y dicen que las moscas no piensan. Yo no sé si piensan o no, pero a veces me dan lecciones. Y si el Señor las creó desde enviarlas como plaga a Egipto, les dio una tarea que son fieles hasta el día de hoy las moscas. El Señor las crió y las envió para darle problemas a Egipto, al hombre. Y mire que hasta el día de hoy son fieles en su tarea de dar problemas. O explíqueme cómo es esto. En el sprint de su casa o de mi casa, en mi casa, para que no diga que es la suya. Están paradas por fuera, hermano Fonseca, esperando que uno abra la puerta. En cuanto la abre, ¡pum!, se meten. ¿Tendrán cerebro o no tendrán cerebro? Yo no lo sé, pero qué buen problema nos dan. ¿O soy el único que nos dan problemas las moscas? ¿A alguien más le dan problemas? Convenciendo a una abejita, una mosca, vente a las flores, está mejor acá que estar en la basura. Porque ahí es su reino, ¿verdad? Ellas son felices allí en todo lo que es descomposición y basura. Donde huele mal, para ellas es un perfume del más caro. Tremenda. Yo no sé si con las patitas esas que tienen son antenas o tendrán nariz, pero cómo van tras lo que huele mal. Pedro está dado por cierto en su vida que se acabó todo cuando él decide irse mejor de donde fue llamado. Pero cuando recibe el mensaje, cuando las mujeres le dan el mensaje a él y a Juan, tampoco le voy a dar esa escritura, usted la va a buscar. Cuando le dan el mensaje, hermano Ángel, a Pedro y a Juan, salen corriendo, no dice andando, corriendo, literalmente corriendo físicamente. Y lo que nos deja ver la escritura, posiblemente Juan era más joven ya, yo creo Pedro andaba como su servidor ya en los 70, no sé, pero llegó más rápido el otro, pero finalmente fue corriendo. Y ya usted va a encontrar la diferencia. Regrese conmigo, por favor, a un momento y use su imaginación. Hermanos, venimos del sepulcro, dicen las mujeres. Pasó esto y el Señor no está vivo, ha resucitado. Y nos mandaron un ángel vestido de blanco, allí sentado en la tumba nos dijo, el Señor viene para Galilea, allí le veréis. Yo quiero imaginarme la mente de Pedro
¿Pero qué dijo? Bueno, dijo discípulos, pero luego dijo, díganle a Pedro, y ya te lo estamos diciendo, ¿de veras me mencionó a mí? Sí, ¿te quiere ver? Da un vuelco la historia tremendo. Y Pedro sale corriendo, dicen amén. Yo quiero creer que Pedro va corriendo y va pensando, no se olvidó de mí, aunque lo traicioné, aunque le fallé, aunque cometí tantas tonterías, no se olvidó de mí, que me quiere ver, no está todo perdido, hay oportunidad. Qué glorioso, gracias hermano, qué glorioso momento. Le digo que esto está mejor que las películas. Hay datos importantes de los que Pedro y Juan se dieron cuenta del sepulcro vacío. El Señor se empezó a aparecer. Primero a un hermano llamado Cefas, luego a los 11. Y no se confunda porque en los evangelios menciona en uno a los 12 y en otro a los 11. Algunos de los que quieren discutir por cualquier cosa andan preguntando, ¿por qué aquí dice a los 11 y acá a los 12? Si en realidad eran 11, pues ya Judas ya, ¿verdad? Pero cuando le hagan esas preguntas, solo piense, se estaba dirigiendo a sus discípulos. Que ya no estaba uno, fue problema de él, no del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mucho menos dar cabida a un tema para decir que la Escritura está equivocada, porque ¿a cómo hay gente de esa? Tenga cuidado con eso. Se pareció a Cefas, a los 11, y después a más de 500, dice el apóstol Pablo. Y el Señor siguió su proceso, hasta que finalmente se volvió a reunir con los discípulos. Y empezó a hablar con ellos. Empezó a arreglar las cosas. El Señor hizo cosas asombrosas como cruzar una puerta cerrada, atravesarla. El Señor tuvo que mostrar sus manos perforadas, sus pies. Tomás fue el que dudó. Señor lo invitó, ven, tócame, pon tu dedo allí donde está la llaga, la herida. Y el Señor deja frases que le quedan muy grabadas. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Dicen amén? Y estando nuevamente ya integrado Pedro con una mentalidad de que ya no me voy a pescar, y continúa reafirmado por el Señor, reubicado y escuchando las instrucciones. Y recordemos que cuando todos le abandonaron, pues abandonaron Jerusalén, ya iban de camino lejos. Pero dice la Escritura, si usted lee los capítulos primeros de Hechos, va a encontrar que el Señor lo primero que les dice, no se vayan de Jerusalén. En otras palabras, ya dejen de correr. Y vendrá sobre ustedes poder del Espíritu Santo. Y el miércoles compartía con las personas en los medios y decía, ese poder que el Señor les prometió que vendría, llegó. Y el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, no es un asunto de andar con una credencial. Ustedes no se imaginan estos 50 años sirviendo al Señor, cada corriente. Personalmente ha habido personas que se me acercan, hermano, ¿y usted cuánto tiene convertido? Allá desde mis primeros 10, 15 años de convertido. Hermano, ¿y usted ya habló lenguas? ¿Y usted ya danza? ¿Y usted ya salta? ¿Y usted ya profetiza? Hay mucha gente preguntando. Es que yo sí. No, yo, es más, me estaba bautizando y yo sí. Otros tienen 15 días. No, yo ya tengo todos los dones. Todos los dones los tengo, me dijo un ingrato. Pues serás don Juan, don Pancho y don quién sabe qué, pero dones de Dios no. Porque era un desordenado hecho y derecho.
Hermanos, el poder que el Señor Jesús les habló que vendría sobre ellos, pero quédense, no se muevan de Jerusalén, obedezcan por primera vez, manténganse allí, vendrá sobre ustedes el poder. Y la clave, y me seréis testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aplicándolo a nuestros días, Jerusalén, tu lugar donde el Señor te ha salvado. Con los tuyos, tu casa, primero que vean los de tu casa que eres testigo de Dios. ¿Qué es lo que no checaba con Pedro? Que aunque el Señor lo llamó, ya nos dimos cuenta todos los errores que cometió, no se comportó como testigo. ¿Qué decir de cuando vinieron a arrestarlo y sacó pronto su espada para defender al Señor y le cortó la oreja al soldado romano? Se habla poco de esto, pero Cristo tuvo que arreglar ese problema. Fue una confusión. Hermano, no le cortó la oreja a cualquier soldado raso, le cortó la oreja a un soldado principal. Métase a estudiar un poquito. Malco era un hombre importante en la fuerza religiosa de ese tiempo. ¿Y qué hizo el Señor? Tuvo que, yo lo llamo un milagro forzado. ¿Por qué forzado? Porque el desorden que causó Pedro, el Señor tenía que arreglarlo. Y lo hizo, aún en su arresto. Así que este Pedrito era terrible. Fallaba, no se comportaba como un testigo. Pero glorioso el día que se quedó y obedeció a Jesús. El Cristo resucitado dijo, ya, no se vayan de Jerusalén y recibirán este poder, y aquí está, y me serán testigos aquí y donde quiera. ¿Qué quiere decir? Testigos bajo cualquier circunstancia, empezando por tu lugar. El poder del Espíritu Santo no es una trompeta para andar diciendo que yo lo tengo. El poder del Espíritu Santo es para comportarnos como testigos en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Y el Pedro de antes, el que lo negó y el que dijo que su vida daba, ahora, después de ese tiempo, después de Pentecostés, que ahora recibió el poder del Espíritu Santo, léanlo, cárceles, azotes, muerte, todo, y se mantuvo, porque ahora tenía el poder. ¿Cuántos dicen amén? Y llega el momento en que, reunidos todos, esto lo ven en el capítulo 21 de Juan. En el verso 15, el Evangelio de Juan, hay una escena gloriosa. Está con sus discípulos, pero el Señor se dirige a Pedro específicamente. Simón Pedro le dice, y le repite, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y quiero que note algo. ¿Me amas más que estos? El resto de los discípulos. Estos a los que Pedro anteriormente había dicho, aunque todos se escandalicen de ti, estos, yo nunca me escandalicé, fue lo primero que hizo. Ahora está reubicado, renovado, y el Señor está observándolo, está viendo su corazón, el Señor vio su arrepentimiento, el Señor vio su lloro de amargura. Llorar de amargura es es pensar que hiciste lo que no tenía sentido. Se llora de amargura cuando se cometen errores que de verdad no debíamos haber cometido. El Señor le dice, ¿me amas más que estos? Responde Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo, póngame atención. Y el Señor le contesta, apacienta mis ovejas. La primera vez. La segunda vez se lo pregunta en el verso 16. Simón, Pedro, ¿me amas? Y dice que se estremeció, se entristeció Pedro por la insistencia de la pregunta, ¿me amas? Señor, dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo.
Quiero que note la diferencia. En el verso 16 el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Y después del verso 16 le pregunta por tercera vez y coincide como la primera. Es decir, al principio, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. La segunda, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. La tercera, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Lo que Pedro hacía antes es que en cada movimiento que hacía escandalizaba y confundía con sus hechos a los demás, causaba. Era el tema de la plática. Ya mencionamos algunos de los errores y horrores que cometía. Y ahora el Señor no lo está reprochando, solo lo está reubicando. ¿Me amas? Apacienta. ¿Qué quiere decir? No haga ruido para espantar el gallinero. Apacienta. Calma, cuidado. Contribuye al orden, a la paz. La segunda vez, pastorea mis ovejas. ¿Por qué pastorea mis ovejas? ¿Por qué la segunda vez? Muy sencillo. Porque Pedro, lo que has aprendido, el antes y el después, lo que tienes a hoy, tienes mucho con qué pastorear a otros, bendecir a otros. En otras palabras, ya sabes las consecuencias de vivir desparpajados. Con lo que ahora tienes, pastorea. Quiere decir que nosotros, al comportarnos como debemos de comportarnos con el Espíritu Santo, debemos dejar un ejemplo, una enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Otros, al verte a ti y a mí, aprenden también. Aprenden a adorar al Señor, aprenden a comportarse, aprenden a hacer trabajos sucios o malos, dependiendo de qué escuela le estamos dando. Apacentar, pastorear, es una situación de ser ejemplo, es de llevar a lugares de alimento correcto. No llevar aguas turbulentas, sino aguas de reposo. Es mucho lo que incluye esta palabra pastorear. Y vuelve a retomar la tercera vez. Ya entristecido, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. El Señor le dijo, apacienta. Y quiero terminar con el verso 18, donde el Señor inmediatamente añade después de esto y le dice, de cierto te digo, cuando eras joven ibas a donde querías, te ceñías tú mismo e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres ir. En otras palabras, todo el comportamiento anterior de Pedro, quiere decir, antes tú solito te ceñías y hacías lo que te venía a la gana. Pero ahora, extiende tus manos. Otro te ceñirá. Ese otro soy yo. Extiende tus manos, yo te ciño. Porque ahora te llevo a donde no quieres ir. Porque esta carnota, ¿cómo nos quiere llevar a otros lados? ¿Sí o no? Pero mire, el Señor, su Espíritu Santo. Por eso rendir nuestras manos a Dios es importante. La disposición. Es tan fácil comprender cuando alguien quiere servir al Señor. No necesita ser un conocedor tremendo, discernidor. La pura actitud de cada persona demuestra disposición o, como dicen las muchachas, déjame pensarlo. En el Señor, sí Señor. ¿Por qué? Cristo lo dijo, heme aquí. ¿Dicen amén? Sea hecha tu voluntad y no la mía. Es decir, cada hombre, cada mujer que quiere ser dirigido, llevado por el Espíritu Santo, voluntariamente pone no solo las manos, la vida misma. Señor, hágase tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué fue lo que dijo María cuando el ángel le anunció que sería madre? Y cuando lo entendió, sea hecha tu voluntad. Y usted puede ver toda esa repetición de bendición en la Escritura cuando nos disponemos. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras.
Y finalmente cierra la escritura diciendo, con esto daba el Señor a entender de qué muerte iba a glorificar a Dios. Y añadió y le dijo a Pedro, sígueme. Y ahí siguió Pedro, fiel al Señor. Dio su vida por Cristo. Su muerte glorificó a Dios como la de Esteban y otros. Porque el Espíritu Santo es el que da el poder, la fuerza. Y entiende ahora por qué Apocalipsis 2:10 se fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. Póngase de pie en esta tarde. ¿Por qué el encargo de Cristo al ángel? Dile a las mujeres que digan a los discípulos y digan a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque de los 12, pues Judas pintó luego lo que era. Los otros siguieron batallando como usted y yo. Juan, en algún momento molesto con una comisión que el Señor le mandó y no resultó, Juan volvió molesto al Señor y le dijo, vamos a volver, Señor. Y le pregunta, ¿quieres que mandemos fuego como Elías? Y le cita el Antiguo Testamento a Jesús. Juan, el discípulo amado. No Juan Dueñas, no estén volteando por acá. Juan, el discípulo amado. ¿Quieres que mandemos fuego y que los consuma? Y el Señor los corrigió, dice la amén. Los corrigió. El asunto no es así. Quiere decir que de los 12, Judas se perdió. Juanito batalló un poco, pero Pedro sí batalló bastante. Pero te tengo buenas nuevas. Si en algún momento nos hemos sentido como Pedro, y no es que hay vidas que se han ido al pecado, a la maldad. ¿Sabes qué es lo más triste? Que hay vidas que son de su casa, son comportados, pero ya no oran, ya no asisten al culto. La vida se les va. Hay un espíritu contristado dentro de algunos creyentes. Yo te invito, el Señor te dice, sin reproches, si me amas, sígueme. Sígueme hasta el final, como se lo dijo Pedro. ¿Cuántos queremos seguir al Señor? Vamos a darle gracias. Este día no le vamos a pedir nada, vamos a darle gracias. Levante su voz de gratitud al Señor. Padre, te damos gracias. Señor, cuando leemos tu palabra sobre ese cuidado de corregir, especialmente en tu resurrección, la vida de Pedro, eso nos muestra tu amor, tu paciencia. No nos has olvidado. No has tomado en cuenta todos los errores y horrores. Y nos das la oportunidad de retomar el llamado al lugar donde nos llamaste precisamente a ser hechos hijos de Dios. Donde nos has dado una profesión de ganar almas para tu reino, Señor. No queremos perder esa pasión, esa compasión, como decía hace un rato en la alabanza tu siervo. Amor por las almas. Que no se acabe ese deseo, ese entusiasmo, ese interés por otros. Que podemos regocijarnos el solo hecho de pensar, Señor, si lo has hecho por mí, lo haces por cualquiera que abra su corazón. Señor, te damos gracias porque eso anima nuestras vidas y nos permite continuar, Señor. Gracias. Espíritu Santo, toma tu lugar en nuestras vidas. Síguenos dirigiendo a todo lo verdadero, lo justo,
dentro de ese orden, Señor, que a ti te agrada, todo con orden y decentemente, siempre contribuyendo a lo que edifica, no a lo que confunde, no a lo que destruye, a lo que edifica. Permite que nuestras vidas, en la primera plataforma, Jerusalén, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra congregación, nos comportemos como tus testigos. Y de allí a cualquier lugar que nos permitas ir, quita la mentira que el enemigo pone a veces. Aquí nadie te ve, aquí nadie te conoce. Señor, tú estás ahí, tú nos conoces. Danos de tu gracia para ser fieles, siempre, donde quiera que estemos. Te damos gracias por Cristo Jesús, por la salvación que proveyó, por la razón de ser y por esta tarea de ganar almas para tu reino. Señor, esta tarde nos vamos a nuestros hogares con tu bendición. Permítenos seguir compartiendo y hablando que tu resurrección nos trae grandes victorias. Victorias para vida eterna, Señor. Bendícenos el resto de esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos. Empiecen a orar, por favor, para que Dios nos ayude y podamos continuar en la capilla los miércoles a partir de mayo 25. Dios les bendiga, Dios les guarde.